Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bendiciones abundantes para todos y cada uno, sin faltar ninguno. Hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo, les saluda su hermano, José Antolín Melén, desde aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu, aquí en Extensión México. Amén. Hoy quiero compartir mi comentario a la parashá de esta semana que se intitula Hashkem Baboker. Transliterado a nuestro idioma, levántate de mañana. Una instrucción que el Eterno le da a Moshe y a Aarón. Esta porción la encontramos en el Sefer, el libro de Shemot, Éxodo capítulo 8, del verso 20 al verso 35 del capítulo 9. También en Yesayah Haneví, el profeta Isaías, capítulo 34, todo el capítulo del verso 1 al verso 17. En el Sefer, el libro de los Tejelín, en el 50, Salmo 50. Y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, tenemos dos porciones. Jasón Apocalipsis o Revelación, capítulo 8, versículo 1. Todo el capítulo completo, y del capítulo 9, del verso 6 al verso 17. Eso es lo que compone la porción de Torah que hemos estado estudiando durante toda la semana. Gloria sea nuestra Abacadosh. Pero antes de iniciar con mi comentario, quiero aprovechar los tiempos en las ondas radiales de Radio Shalom para saludar a nuestros amados mentores. Un fuerte abrazo a la distancia, mis amados mentores Moria Jarón, Mora Araceli, el Eterno les bendiga grandemente. Ellos, mis amados, son los presidentes en Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California, que da la cobertura espiritual, moral y legal a lo que es Congregación del Yo Soy, a Radio Shalom, la Keilah de Joshua, el Instituto de las Raíces Hebreas y varios ministerios en diferentes partes de este mundo. Que el Eterno siga bendiciendo la vida de nuestros mentores, así como la vida de cada uno de los Talmidim, los discípulos de Yeshua, los estudiantes del Instituto de las Raíces Hebreas, y para cada uno de los maestros y maestras que comparten su comentario a la parashá, que es de gran bendición para todo el pueblo. Amén. Gloria sea al Eterno por todo lo que nos da. Amén. Perdón, amados. Bueno, pues vamos a orar antes de comenzar. Vamos a darle gracias a nuestro Abacadosh. Abacadosh, te damos toda Rabá. Muchísimas gracias, Padre Eterno, por este Yom Shabbat, este día de reposo que tú creaste para nosotros, has creado para nosotros. Disponemos nuestro corazón para santificarlo, santificar tu nombre, santificando nuestra vida, apartando este tiempo para ti, para lo que son las cosas santas hoy en este día de reposo, este día de delicia. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en tu dabar, en tu palabra. Muchísimas gracias, Eterno Jehová Sebaot, porque nos concedes tu bendita Torah. Tú eres el dador de la Torah, tu instrucción y las leyes que hay en tu Torah, en tu instrucción. Te pedimos que hables a nuestro entendimiento, que sigas edificando nuestra vida y continuemos con esa corrección del Nefesh. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya, dice la Keilah. Bien, mis amados, pues mire, vamos para acá a lo que es un pequeño resumen de lo que encontramos como temas. Encontramos aquí lo que es la plaga de las moscas, encontramos también la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo. También nos encontramos la ira de Jehová contra las naciones que se han alejado de la bendita Torah, en lo que es Yesayah Haneví. Y también encontramos en el Sefer de Tehilín una tefila, una oración al Eterno Jehová Sebaot, quien juzgará al mundo. Él es quien juzga y juzgará al mundo en todos los tiempos, obviamente para él en su tiempo presente, porque el Eterno es y está en un tiempo eterno, pero siempre en presente. También encontramos en lo que es el Brit Hadashah, en Jasón Apocalipsis o Revelación, cómo el Cordero rompe el séptimo sello. Y también encontramos lo que son
el toque de los 7 shofarot, los 7 shofares. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces estamos hablando y estamos viendo que va a haber juicio. Bueno, siempre ha habido, hay y habrá juicio. Pero ¿para quién es el juicio? ¿Para quién es el juicio? Tal y como nos dice ahí el Yesayah Neví, el profeta Isaías, cuando habla de la ira de Jehová contra las naciones que se alejan de la Torá, de las leyes de la Torá, de la instrucción que el Eterno dejó a su pueblo, entregadas por Moshe, o entregadas a Moshe para que él lo hiciera llegar al pueblo, y que le dijo Moshe de parte del Eterno al pueblo, miren, hagan todas estas cosas y vivirán por ellas. Hagan todas estas cosas y vivirán por ellas. Son indispensables para alcanzar una buena vida aquí en esta dimensión de los vivos. El Eterno, hablando a través de los labios de Yesayah Neví, dice, vengan cerca naciones y escuchen, presten atención, pongan cuidadosa atención, pueblo mío, que toda la tierra oiga y todo en ella, es más, todo el mundo, todo lo que produce, toda su creación, porque Jehová está airado con todas las naciones, está furioso con todos sus ejércitos. Él los ha destruido completamente, los ha entregado al matadero. Sus muertos serán echados fuera, el hedor de sus cadáveres subirá, los montes se mojarán con la sangre de ellos, todo el ejército del cielo se pudrirá, los cielos mismos se enrollarán como un pergamino, toda su formación se marchitará como una hoja de uva que cae seca de la vid, como se cae el higo marchito de la higuera, porque mi espada ha bebido su capacidad en el cielo. Ahora desciende sobre Edom para juzgarlos, el pueblo que he destinado para destrucción. Hay una espada que pertenece a Jehová. Esta está llena de sangre. Kadosh. Mire nada más. Nos está describiendo juicio sobre naciones, sobre pueblos que han desechado su bendita Torah. Y aún en estos tiempos hay muchas líneas de pensamiento, diferentes religiones en el mundo que desechan la bendita Torah y desean vivir bajo una gracia sin Torah, una salvación por gracia, sin pagar precio alguno. Aquí hay que tener bastante cuidado en eso y verdaderamente meternos en tefilá, verdaderamente buscar la emet del Eterno. Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, y tenemos y hacemos bien al estar atentos a su palabra. Y así que en esta porción de Parashá vemos juicio por todos lados. Juicio por todos lados y para todas las naciones. Pero eso es para los impíos. Eso es para los que desobedecen los mandamientos del Eterno. Así que hay que tener cuidado de ser obedientes, conforme lo dice su palabra, porque hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia a los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Así que, hasta por lógica, es necesario obedecer al Eterno y no a nuestros propios pensamientos, no a lo que yo creo, yo pienso, yo siento. Amén. Bueno, mis amados, como bien nos quedamos en la porción pasada que comenzamos a estudiar sobre las plagas, cómo podemos ver el comienzo de la redención del pueblo de Israel, hablando de su liberación de la esclavitud en Egipto, en Misraim, y cómo también el Eterno le da libre albedrío, se puede decir así, o la libertad de decidir a Faraón rey de Egipto, si dejar ir al pueblo o no dejarlo, haciéndole saber que era necesario que lo dejara salir a adorar a Jehová el Eterno,
a Elohim del pueblo hebreo, a donde lo había dispuesto, y que lo dejara salir, pero también le dio la opción de escoger. Si no quería dejarlo salir por la buena, bueno, vería cómo la mano del Eterno estaría sobre de él, o Egipto estaría bajo juicio. Y así pudimos ver lo que es la primera plaga de sangre, cómo es que fue transformada, convertida el agua del río Nilo en sangre. Y luego le continuó una segunda plaga, y esta plaga fue de ranas. Luego una tercera plaga, porque no quiso, aún viendo las ranas, no quiso dejar salir al pueblo. Faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel. Entonces vino una tercera plaga, la plaga de piojos. El eterno Jehová Sebaot le dijo a Moisés, a Moshe, que le dijera a Aarón que elevara su bastón y golpeara el polvo de la tierra, y ésta se convertiría en piojos, como lo vimos en Shemot Éxodo, capítulo 8, verso 12. Nos dicen los sabios de Torah que el piojo es un parásito y vive en los animales y también vive en las personas, en los seres humanos, y en diferentes etapas de la vida. Puede ser que una plaga de piojos te haya visitado. Pero estas plagas no contribuyen en nada en la vida del ser humano, sino al contrario. Se alimentan de la sangre, de tanto de los animales como de las personas a los que les toca llenarse de piojos. Entonces, es un parásito que no aporta nada. Por esta misma razón, viene siendo una metáfora para el mal. Dado que el mal se desarrolla y habita en las personas y roba fuerza, roba la vitalidad de la santidad, como los piojos. No aporta en nada el piojo, sino al contrario, debilita. Así la maldad no aporta nada bueno a la vida de las personas, sino que debilita la santidad. Así como un piojo se puede pegar a la persona, esto solamente sucede cuando la persona descuida su higiene, cuando su higiene está descuidada. Asimismo, la maldad, el mal, solo puede proliferar en la persona cuando se le permite entrar a la conciencia, y entonces se le permite, en otras palabras, tomar control de los pensamientos. Y entonces lo que es la conciencia divina o la presencia divina o lo que se busca del Eterno empieza a caer, y muchas veces se cae en falsas doctrinas, falsos pensamientos, falsos sentimientos, falsas emociones, en apatía, en cosas que sacan a los seres humanos de la Kedushá, de la santidad. Entonces, cuando el Eterno permitió que el pueblo de Misraim, de Egipto, se llenase de piojos, el Eterno les estaba enseñando y mostrando que la indiferencia que ellos tenían hacia lo divino, hacia el Eterno mismo, los había convertido en algo parecido a los parásitos, a los piojos, a esa plaga. Les estaba mostrando a través de esa plaga que ellos eran así como esa plaga, que nada estaban contribuyendo a lo divino, que nada estaban contribuyendo a esta creación, en nada estaban contribuyendo al Tikkun Haolam, a la corrección de este mundo, sino todo lo contrario. De manera que todos sus logros, tanto en estructura, en arquitectura, en arte, en literatura, en ciencia, solamente había inflado el ego de ellos y los había convertido en una nación soberbia, altiva, que solamente se habían enfocado en lo material y no se habían enfocado verdaderamente en el valor eterno que tiene el alma. Y así como tal estaban quitando la vitalidad no solamente de sus propias vidas, sino también del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Hay un dicho o un cuento, un chiste, no sé cómo lo percibas en tu país,
que me estás escuchando, que dicen que los piojos son como los parientes, como la familia más cercana. ¿Y cómo que los piojos son como la familia más cercana? Pues sí, no contribuyen en nada, molestan mucho, pero llevan tu sangre. Un chiste de mal gusto a lo mejor, pero podemos ver que el pueblo de Israel, estando esclavizado por el pueblo de Misraim, realmente Misraim no estaba aportando nada al propósito del pueblo de Israel en este olam, en este mundo, sino que esa numerosa cantidad de habitantes en Misraim se estaba siendo semejante a una plaga de piojos. Y es donde el Eterno les muestra en espejo cuál es su condición, pero aún así no pudieron verlo. Por lo consiguiente tuvo que venir una cuarta plaga, y esta cuarta plaga fue de animales dañinos. El Eterno le indica a Moshe que le diga a Aarón, su hermano y aparte su vocero, que iba a haber, que haría redención, que distinguiría entre el pueblo del Eterno y el pueblo de Misraim, como lo dice en Shemot Éxodo, capítulo 8, verso 19. Y ahí nos relata que el aspecto más temible de esta plaga era que la manada de animales salvajes atacaba como una mezcla desordenada en vez de que fuesen manadas por especie. Era un desorden, era un caos, era una estampida de diferentes animales que estaban destruyendo la tierra y la riqueza de la tierra. Esta anarquía, nos dicen los sabios de Torá, y el terror que inspiraba, esto era similar a lo que estaba sucediendo o a lo que sucede cuando se traspasan los límites morales que la bendita Torá nos indica, nos marca, nos instruye, nos enseña. En otras palabras, el Eterno le estaba mostrando al pueblo de Misraim, de Egipto, que ellos en su anarquía eran como una manada o varias manadas mezcladas de diferentes animales y especies que solamente estaban destruyendo y que en nada estaban aportando a este universo, a este mundo. Tremendo, mis amados. Pero el Eterno siempre muestra como por espejo, tal y como dice el Sheliach Shaulo, que como por espejo vemos las realidades en la bendita Torá. Mas un día veremos tal y como fuimos concebidos. Y así el Eterno nos confronta con su bendita Torá, como lo estaba haciendo, confrontando al pueblo de Misraim de Egipto con estas plagas. Entonces, hay valor en cuestionar la moral establecida de la sociedad secular, pero siempre y cuando estemos firmemente parados en nuestro compromiso para con los valores divinos y eternos de la bendita Torá. Solamente cuando tenemos claro que los valores que nos da la bendita Torá son auténticamente sagrados, entonces podemos evaluar apropiadamente cada elemento de las culturas en lo secularmente hablando, y así nosotros poder elegir lo que debemos tomar y lo que debemos rechazar. En el Brit Hadashah nos enseña el Sheliach Shaulo que tenemos que examinarlo todo y retener, guardar, practicar, poner por obra solamente lo bueno. Así, mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros abrazamos esta distinción, y esta distinción es esencial, mis hermanos, es esencial entre los valores kadosh, los valores sagrados y los no sagrados. Por eso nos dice el Eterno en su palabra, en el Tanaj, que debemos desarrollar discernimiento para poder discernir entre lo negro y lo blanco, y aún entre los matices grises. Y debemos de pedir ese discernimiento para poder saber de dónde hacia dónde es lo correcto y de dónde hacia dónde ya no lo es, para que no seamos de ese pueblo que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Posteriormente vino una quinta plaga,
y fue la muerte del ganado egipcio por una epidemia. Y luego vino una sexta plaga que fue las llagas. Entonces, la quinta plaga fue una epidemia que afectó el ganado de los egipcios, pero no así al ganado de los israelitas, pues estuvieron resguardados, guardados, protegidos en la ciudad de Gosén. La sexta plaga fue una inflamación cutánea, algo parecido a la lepra, que se convirtió en llagas en la piel de los egipcios, y no solamente en las personas, sino también en sus animales. Y ahí vemos el poder del Eterno sobre todo lo natural, porque todo fue de manera sobrenatural, ya que los brujos y hechiceros de Faraón, rey de Egipto, trataron de hacer lo mismo, por ejemplo, con los piojos. Trataron también de convertir el polvo en piojos, pero no pudieron hacerlo. No pudieron comprobar, ni pudieron hacer, ni pudieron modificar ninguna de las plagas que vino sobre el pueblo de Misraim de Egipto. No tuvieron la capacidad, pues lo que estaba sucediendo por parte del mismo Eterno. Vino una séptima plaga según esta parashá, y esta séptima plaga fue la plaga del granizo. Y esta plaga de granizo fue una lluvia de piedras de hielo, conocido como granizo, por lo menos en mi país, y se formó milagrosamente de hielo y de fuego. Podemos encontrar en los sabios de Torá que el granizo, hay un comentario de ellos que el granizo era tan fuerte, con fuego fulgurante en medio del granizo. Eran como pelotas de hielo con fuego adentro. Esto lo podemos leer en Shemot, Éxodo capítulo 9, verso 24. Por otro lado, podemos ver en el Zohar que el agua y el fuego se derivan y expresan atributos del eterno Jehová Sebaot, y estos atributos que se derivan de lo que es el agua y el fuego, estamos hablando de misericordia y estamos hablando de severidad, como dos polos opuestos. Misericordia, esa oportunidad inmerecida que tenemos los seres humanos dentro del amor salvador del Eterno, que Él renova cada mañana. Y por otro lado, la severidad, porque no hay tribulación sin que antes haya habido una transgresión. Por un lado está la misericordia, que es renovada cada mañana para venir a estar a cuenta con el Eterno y vivir conforme a Él lo pide. Y por otro lado está la severidad respectivamente. ¿Por qué? Porque si transgredimos mandamientos, entonces vienen consecuencias a la transgresión. Si hacemos teshuvá, el Eterno nos perdona, pero la consecuencia de esa transgresión se tiene que cosechar. Por eso encontramos esa ley de midah keneged midah. O como dice Bri Hadashah, no es reis, el Eterno no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare es lo mismo que el hombre segará. Se conoce como la ley de la siembra y la cosecha en algunas religiones. Por lo tanto, lo que hizo esta plaga, la plaga del granizo, o esta señal, porque me gustaría mejor llamarlo señal, fue la mezcla de hielo y de fuego, la mezcla de misericordia divina y de severidad divina, similarmente, juntas. Bueno, y a pesar de que esta fue una plaga particularmente severa o una señal particularmente severa, como lo indica la dura advertencia que la precedió, esta misma advertencia incluía instrucciones compasivas sobre cómo evitarla. Solamente el Eterno puede anular la naturaleza y combinar hielo y fuego. Por eso es que estas señales, como le dice Nagdimon, Nicodemo a Yeshua, ahí en la besora de Yohanan, en el capítulo 3, cuando lo busca le dice, mira, Rabí, maestro, nadie puede hacer las señales, los milagros, las cosas sobrenaturales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces aquí estaba haciendo este tipo de señales
porque eran cosas sobrenaturales que ni siquiera los brujos pudieron imitarlas o pudieron evitarlas. Bendito sea el nombre de Jehová Sebaot. Así de la misma forma, es solo al elevarnos por encima de nuestras limitaciones naturales y conectándonos con el Eterno, que usted y yo podemos ser estrictos y a la misma vez misericordiosos, en otras palabras, compasivos, tanto con nosotros mismos como en beneficio de otros. De manera que cuando usted y yo enseñamos, cuando usted y yo instruimos, obviamente lo hacemos con testimonio. De manera que el Eterno estaba mostrando su misericordia y por otro lado la severidad en el juicio. ¿Qué podía quitar esa plaga? Que dentro de la libertad de decisión que el Eterno en advertencia le mandó decir a lo que es el Faro, rey de Egipto: deja salir a mi pueblo, es necesario que él me adore en el lugar que he preparado. Si no lo dejas salir, vendrá otra señal, otra plaga, otro juicio sobre de ti. Estaba ahí la oportunidad de que escogiera el bien, la vida y la bendición. Pero obviamente, como ya había sido anunciado por el Eterno, Faro endurecería su corazón y no dejaría salir al pueblo de Israel, y se tendrían que cumplir las plagas completas o las señales completas. Y esto se dejó escrito para nuestra enseñanza, para que usted y yo comprendiéramos tanto la misericordia como la severidad del Eterno. Así que aprovechando su misericordia tenemos que estar a cuenta con Él. ¿Por qué? Leímos a través de Yesayah, el profeta Isaías, que hay juicios sobre las naciones, que hay juicios sobre los pueblos, sobre las comunidades que se alejan de la bendita Torah, que caminan en desobediencia, o como la plaga de bestias, se camina en anarquía, sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Torah, sin respetar a Elohim, autoridad alguna o hombre alguno, en anarquía. Y no se aporta nada al Tikkun Haolam, a la corrección de este universo. Y que tenemos que hacer Teshuvah. Tenemos que arrepentirnos, hacer un arrepentimiento y volvernos al Eterno, a guardar, cumplir, poner por obra sus mandamientos. Eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos a nosotros. Y a la misma vez nosotros aprendamos a ser misericordiosos con nosotros mismos y a la misma vez a no ser tan permisivos en las transgresiones, no permitirnos transgredir los mandamientos del Eterno. Ser misericordiosos, no lacerarnos si nos hemos equivocado, no condenarnos si no hemos estado guardando los mandamientos en la bendita Torah, sino darnos la oportunidad que el Eterno nos concede para venir y hacer Teshuvah, estar a cuenta con Él, y posteriormente no ser tan permisivos con nosotros mismos de volver a transgredir. Y de igual manera con cada discípulo, con cada discípula que vayamos teniendo. Y así podemos encontrar todos los juicios que vienen a través de señales o plagas que vienen sobre el pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino principalmente sobre las naciones que viven en desobediencia y en contra, desobediencia a la Torá y en contra del pueblo de Israel, como lo dice Jasón Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que nos va a librar? ¿Qué es lo que nos va a salvar? Es el mismo Eterno. Cuando usted y yo guardamos sus mandamientos, podemos ver la sombra profética en el libro del Éxodo, o en el Éxodo, en el rescate, en la salvación del pueblo de Israel, de estar en esclavitud en el pueblo de Misraim, en Egipto. Y así vemos la sombra profética de cómo la Cajal, la Keilah, el pueblo de Israel, será salvado. El pueblo de Israel por gracia del Mashiach, como dice Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia, la paciencia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Jehová en la emuná de Yehoshua, los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Todo aquel
que guarde los mandamientos del Eterno en la emuná de Yehoshua, porque Él es el autor y consumador de la fe, será guardado como el pueblo de Israel fue guardado en la ciudad de Gosen. Y así que podremos caminar seguros, sin que ninguna profecía bajo el sistema de Edom nos espante, porque sabemos que nos estamos esforzando en guardar los mandamientos de Jehová en la emuná de Yehoshua y seremos salvados. Esa es la promesa, y esa es promesa para nosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para todos cuantos el eterno Jehová nuestro Señor llame. Mis amados, aquí le ponemos pausa a mi comentario de la parashá de esta semana con el favor del Eterno. Nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sigámonos gozando por Radio Shalom, por lo que es Congregación El Yo Soy, y los canales que tenemos en YouTube, los canales que tenemos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, para seguir conectados, gozándonos con las demás enseñanzas que hoy se comparten para gloria y honra de nuestra Abacados, Jehová Sebaot, Bemele Yehoshua Hamashiach. Que el Eterno te bendiga y te guarde y te conceda Shavuot Tov, una buena semana. Beshem de Yehoshua Hamashiach. Amén, be amén. Aleluya. Shabbat Shalom. Lehit Raot. Hasta pronto, Kehila de Yehoshua. Amén.